sin lugar a dudas, María Magdalena, para ya ir entrando en tema, fue la figura más difamada de la primera cristiandad. Entonces es muy importante devolverle a María Magdalena el lugar que le corresponde, ese lugar que ella legítimamente se ganó al lado de los apóstoles, porque ella predicó con el ejemplo como nadie. Ya vamos a ir recorriendo la historia, y ante todo quiero hacer tal vez una mínima advertencia. Quiero que sepa que todo lo que voy a contarles hoy acá lo hago desde el respeto, lo hago desde el amor. Las personas que venimos formadas en el cristianismo, en el catolicismo, seguramente hoy vamos a ver a María Magdalena bajo una luz diferente. Entonces la invitación es a escuchar esta charla con el corazón abierto, sin juicios. Vamos a ir, yo les voy a ir contando un montón de datos de María Magdalena. Por supuesto, para entender su vida tenemos que armar un rompecabezas entre textos canónicos, textos apócrifos, tradición oral, y vamos a ir viendo algunos investigadores modernos, teólogos, gente muy renombrada, de universidades muy prestigiosas, que nos van a acercar una luz distinta sobre esta figura tan controversial. Para mí no es controversial, pero la realidad es que la han puesto en un lugar de mucha incomodidad, la han etiquetado, rotulado, difamado. Entonces vamos a empezar a entender quién fue María Magdalena. Y quiero decirles que seguramente si yo salgo a la calle, o cualquiera de ustedes, o si en este grupo, que ya somos más de 350 personas, yo pregunto, ¿quién fue María Magdalena? Muchas personas todavía dicen, la prostituta arrepentida, la que tuvo que hacer penitencia para redimirse de sus pecados. Bueno, para empezar y para romper el hielo, déjenme decirles que María Magdalena no fue prostituta, no llevó ningún pecado del cual tuviera que arrepentirse y no ha tenido que hacer penitencia. María Magdalena no fue una ermitaña, no fue una mujer que vivió en vida contemplativa, como por ahí se dice, sino muy por el contrario. Ella fue una mujer con una misión que no abandonó hasta su último suspiro, y tuvo muchos motivos para haberse quedado en el llanto, en la tristeza, en el dolor. Entonces yo hoy quiero empezar desde lo más básico para ir comprendiendo la historia de esta mujer. Entonces, ¿quién fue realmente María Magdalena? Tenemos que saber primeramente que María Magdalena fue una mujer judía. Fue una mujer del siglo I que vivió con todas las características del siglo en el cual le tocó nacer. Fue una mujer fuerte, una mujer independiente, fue una mujer culta, una mujer letrada, es decir, que sabía leer y escribir. María Magdalena fue una mujer que conocía las Sagradas Escrituras, y ahora vamos a ver por qué, quién la formó, y esto también está escrito. Hay, más allá de ella haber sido, por supuesto, una discípula ejemplar, una mujer que está con Jesús desde el día 1 en el cual Jesús aparece, hace su primera aparición pública a los 30 años, luego de esos 18 años de misterioso silencio que tiene la Biblia con respecto a la vida de Jesús. Ni bien Jesús aparece en su ministerio público, ya María Magdalena aparece en los textos canónicos al lado de Jesús y no lo abandona ni aún después de muerto. Entonces, hay 3 hitos y 3 momentos claves por los cuales se la reconoce a María Magdalena. Primeramente, por ser la líder del grupo de mujeres que seguían a Jesús y que lo acompañaban en su ministerio. Este grupo de mujeres que acompañaban a Jesús eran muchas, eran muy activas, eran mujeres que tenían distintos roles. Algunas eran lo que hoy conocemos como diaconisas. Diaconisas viene de servicio, algunas servían en el ministerio de Jesús. Otras eran discípulas, alumnas que estudiaban, entendían el mensaje de Jesús para después poder llevarlo y contarlo. Acompañaban a la multitud cuando Jesús hablaba. Piensen que Jesús hablaba en el medio de las montañas, que no todo el mundo lo podía escuchar porque la multitud era muy grande. Bueno, estas mujeres acompañaban a Jesús con la multitud, junto a los discípulos hombres, eran también evocadoras y evocadores. ¿Qué es esto? ¿Qué es este rol? Bueno, Jesús hablaba, estaba en el medio de las montañas, en espacios muy abiertos, iban repitiendo el mensaje a la vez que Jesús hablaba para que todos pudieran escuchar. De María Magdalena también se sabe que era una mujer rica. Ahora vamos a ver de dónde ella procedía. Tenía una fortuna que ella apuesta al ministerio de Jesús. Recordemos que Jesús no tenía un trabajo estable. El trabajo de Jesús era llevar la palabra de Dios, era bajar el reino de los cielos a la tierra, con lo cual era vital tener solvencia económica para que él pudiera tener este ministerio
el cual fue el foco de su amplia vida. Entonces, ese es el primer punto por el cual María Magdalena es reconocida, por ser esta mujer que lidera a las mujeres que seguían y acompañaban a Jesús. Segundo, tiene un rol protagónico en la crucifixión a los pies de Jesús, junto con la Virgen María. Piensen lo siguiente: en el siglo I, con la crueldad del Imperio Romano, María Magdalena no tuvo miedo, María Magdalena se mantiene firme a los pies de la cruz, no huyó, no se escapó, fue leal, predicó con el ejemplo como nadie. Recordemos que Pedro lo negó 3 veces, recordemos que Judas lo traiciona. Y con Judas debo abrir un paréntesis para ser honesta. Hoy hay toda una revisión del rol de Judas, porque algunos investigadores, ahora que en el año 1945, ya vamos a hablar, se encontraron estos textos apócrifos, estos evangelios excluidos del Nuevo Testamento, que apócrifo significa oculto. Allí también se encontró entre 52 textos invaluables el Evangelio de Judas, donde aparentemente Judas habría llevado adelante una misión encomendada por Jesús, para que Jesús pudiera cumplir su misión en esta tierra. Pero lo que dicen los canónicos es que Judas traiciona a Jesús, que Pedro lo niega 3 veces, sin embargo, María Magdalena se mantiene firme junto con la Virgen María. Se sabe que ellas dos estuvieron ahí todo el tiempo. Algunos evangelios mencionan una tercera persona, mencionan a San Juan Evangelista, es ese famoso discípulo amado que nunca tuvo nombre. Entonces algunos dicen que es San Juan Evangelista, pero algunos investigadores más intrépidos dicen, bueno, tal vez no era el discípulo amado que estaba allí, que algunos mencionan y otros no. Tal vez era la discípula amada. Esa discípula amada era María Magdalena. Cuando Jesús, en sus últimas 7 palabras, en una de ellas le dice, madre, he aquí tu hija, hija, he aquí tu madre, podría ser que Jesús se estuviera refiriendo a la discípula amada con María Magdalena. De hecho, muchos aseveran que luego de la crucifixión y de la resurrección, ellas van a vivir juntas. Y ahí, por allí después ya continúa la historia de la muerte de la Virgen, dónde estaría y qué habría hecho María Magdalena con el cuerpo y todos los otros seguidores, ¿verdad? Con lo cual ahí queda abierto también este paréntesis. Ella tiene este rol prominente ahí. Y sin lugar a dudas, el tercer punto clave por el cual María Magdalena es reconocida en los evangelios canónicos es por haber sido la primer testigo ocular de la resurrección de Cristo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús se le aparece a María Magdalena? ¿Por qué no se le aparece a su madre? ¿Por qué no se aparece a Pedro, supuestamente sobre quien Jesús iba a construir su iglesia? ¿Qué motor tan fuerte habrá tenido Jesús para volver a María Magdalena? ¿Por qué Él la hace digna a ella y no a otro de sus discípulos? Para hacer su primer regresión, para resucitar ese tercer día. Entonces, a mí me gusta pensar, como dice James Palliser, un escritor que escribe un libro que se llama Las mujeres en Jesús. Él dice, bueno, claramente Jesús esperó el momento en el cual María Magdalena estuvo sola para aparecerse. Jesús espera a que Pedro y Andrés, cuando van corriendo, ven el sepulcro vacío, se van y no le importa a María Magdalena. Ellos se van corriendo y María Magdalena se queda ahí llorando, se queda ahí esperando el milagro. Ella creía que Jesús iba a resucitar, que el milagro iba a ocurrir. Entonces, Él vuelve a ella por muchos motivos. Desde una interpretación personal, primeramente puedo decirles porque creo que Él vuelve a ella por amor, porque ella fue la persona que mejor lo comprendió en vida. Ella comprendió las enseñanzas de Jesús como nadie, y esto queda muy de manifiesto en los textos apócrifos que ya les voy a contar. María Magdalena, para algunos historiadores, es la Cristo femenina, era el complemento sagrado de Jesús, esa persona que podía captar los mensajes más sutiles que Jesús daba y que quedaron registrados en muchos evangelios, hablando al alma. Ellos hablaban de una conexión directa con el Padre, pero eso viene después. Entonces, María Magdalena es la primera en ver a Jesús resucitado. ¿Y qué pasa ahí? Según algunos investigadores, y yo estoy de acuerdo con esto, en los últimos párrafos del Evangelio de San Juan Evangelista, él da a entender que María Magdalena es la fundadora del cristianismo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que Jesús se aparece a María Magdalena y ella va a llevar la buena nueva a los apóstoles, porque Jesús le dice, ve y dile a mis hermanos que me has visto, que subo a mi Padre y a vuestro Padre.
desde el momento que ocurre eso, María Magdalena tardaría aproximadamente 1 hora y media, 2 horas en llegar al lugar donde estaban los apóstoles escondidos, con miedo, temerosos. Y ella llega allí para revelar la buena nueva. En esa 1 hora y media, 2 horas, María Magdalena es la única que había revelado el misterio, era la única que sabía para sí que Jesús había resucitado. Y esto la transforma en la cabeza de ese primer movimiento que luego se va a llamar cristianismo. Con lo cual tiene un rol absolutamente protagónico. De hecho, cuando Jesús se aparece a María Magdalena, según refieren los 4 evangelistas, ellos dos estaban solos, y todo el dogma de la Iglesia se basa en el milagro de la resurrección. En los evangelios canónicos, cuando algunos mencionan, la hacen hablar a María Magdalena diciendo, he visto al Señor, y otros refieren ese episodio. Algunos, no sé si conocen, pero yo si no les cuento, hay mucha cantidad de representaciones pictóricas en el momento en el cual Jesús se le aparece a María Magdalena, y lo más conocido es el famoso noli me tangere, que quiere decir no me toques. Y hay muchas pinturas donde Jesús pareciera estar poniendo las manos así para evitar que María Magdalena lo toque. Primeramente, nadie fue testigo de esa conversación entre ellos, todo lo que se refiere es lo que María Magdalena dijo. En ningún lugar está escrito que María Magdalena dijo que Jesús le dijo que no lo toque. Ellos dos estuvieron solos. Algunos hombres de la iglesia han dicho que María Magdalena se abalanzó, inclusive hasta de manera erótica, sobre el cuerpo de Jesús, que Jesús le dice no me toques porque la reprende. El arte ha contribuido muchísimo con esta imagen peyorativa de María Magdalena. Ahora, sin embargo, cuando Santo Tomás, se entera de la resurrección de Cristo, él dice, yo si no veo y no toco, no creo. Y van a ver en muchas pinturas, que son calificaciones genéricas, que se llaman la incredulidad de Santo Tomás, donde Santo Tomás está con su dedo índice tocando la lastimadura de Jesús, por donde entró la lanza de Longinos, que finalmente lo mata. Entonces, con el mismo episodio sobre María Magdalena, no me toques, una locura que la mujer lo quisiera tocar. Por otro lado, con Santo Tomás no pasó nada. Santo Tomás no creyó, muchísimas gracias, y ahí es donde Jesús dice, felices los que creen sin ver, porque ellos verán a Dios. Entonces, fíjense ya cómo empieza la construcción de un relato peyorativo sobre la mujer y sobre María Magdalena. María Magdalena, cuando él supuestamente le habrá dicho, no me toques, pero en realidad lo que le dice, no te aferres a este cuerpo físico, porque nuestro amor, nuestro vínculo ahora seguirá existiendo de otra manera, en otra dimensión. De hecho, es sabido, y está escrito en muchos textos, que María Magdalena tenía visiones, y que frecuentemente lo veía a través de estas visiones a Jesús. Y en un párrafo del Evangelio de María Magdalena, ella le dice, maestro, te he visto en una visión. A lo que Jesús le responde, bendita tú María, que me has visto en una visión y no te has turbado. Por eso también Jesús le dice que María Magdalena tiene el corazón fijo en el reino de los cielos, porque ella es más pura y ha predicado siempre con el ejemplo. Con lo cual, fíjense todo lo que podemos interpretar y tener una nueva mirada con respecto a los 3 puntos claves por los cuales María Magdalena es más reconocida. Pero bien, vamos a ver ahora los antecedentes familiares. ¿Quién fue María Magdalena? ¿Qué se sabe de sus padres? ¿Dónde nació? ¿Qué pueblo la vio crecer? ¿Bajo qué cielos? ¿Bajo qué estrellas ella se conoció y cómo con Jesús? Entonces, ¿qué sabemos de los orígenes de María Magdalena? Primeramente que su nombre original es Miriam de Migdal. Migdal es Magdala, hace referencia al pueblo en el cual María Magdalena nació, que este pueblo de Magdala queda a 200 kilómetros del Santo Sepulcro, o 180. Nos tomaría 8 días ir caminando entre Magdala y Jerusalén. Magdala significa torre o fortaleza. En griego, en esa época, era conocido como Tariquea, y según el investigador Flavio Josefo del siglo I, él va a referir que en la época de Jesús y de María Magdalena, que era la misma época que la de Flavio Josefo, vivían aproximadamente 40.000 habitantes.
¿Qué sabemos también de Magdala? Bueno, Magdala era un pueblo rico, era un pueblo que se dedicaba a procesar el pescado. Sus costas están bañadas por el bellísimo mar de la Galilea, que es un mar apacible, digno de presencia divina, les puedo asegurar. Es algo que ojalá todos tengan la oportunidad de ir a Israel, a Tierra Santa, y puedan llegarse hasta Magdala. Hoy es un centro arqueológico sumamente activo. Allí está la sinagoga del siglo I, una sinagoga bellamente decorada, muy bien conservada, donde podríamos atrevernos a decir que allí fue el primer encuentro entre Jesús y María Magdalena. El 80% de las enseñanzas que conocemos de Jesús, que aparecen en la Biblia, que aparecen en el Sermón de la Montaña, ocurren en esta región. Ocurren en la Galilea, ocurren en Magdala, ocurren en Cafarnaúm, en Tagba, en el Monte de las Bienaventuranzas. Esta región era la región más importante. Jesús va a Jerusalén el último tiempo, va a morir prácticamente. Magdala era el centro de la Galilea, hasta que en el año 20 después de Cristo, el centro pasa a ser Tiberíades. Es decir, era un pueblo rico, Magdala, era un paso obligado de la ruta de la seda. Entonces, ¿qué sabemos de su familia? Ahora vamos a ver, bueno, los papás de María Magdalena, Miriam de Magdala, hay muchas mujeres que acompañaron a Jesús en su ministerio, sin embargo, la única reconocida por su gentilicio es María Magdalena. Después hablamos de María Jacobé, María Salomé, Juana, la mujer de Cusa, que era asesor de Herodes, Susana, un montón de otras mujeres. Sin embargo, María Magdalena es la única mujer reconocida por su gentilicio. Es la mujer más mencionada en los evangelios, es mencionada 12 veces, mucho más que los apóstoles, y en 7 ocasiones Jesús es mencionado junto a mujeres en los evangelios canónicos, y de esas 7 ocasiones, 6 veces la primera en ser mencionada es María Magdalena, y la vez número 7, la primera en ser mencionada es la Virgen María, seguida de María Magdalena. Con lo cual, volvamos a Magdala y a sus antecedentes familiares. ¿Quiénes fueron sus papás? Y para entender algo de ellos, tenemos que irnos a Jacobo de la Vorágine, que en el año 1260, este arzobispo de Génova, escribe lo que se dio a conocer la leyenda dorada. Y escribe la vida de muchos santos, y entre ellos escribe la vida de Santa María Magdalena. Y déjenme decirles que lo pueden comprar, la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, fue el libro más leído en la Edad Media después de la Biblia. Con lo cual imagínense la difusión que tuvo este texto. Entonces él iba a decir que el padre de María Magdalena se llamaba Ciro o Cyrus, que era un noble sirio, que era un sacerdote en jefe, que estaba subordinado al sumo sacerdote de Jerusalén. Y él habría sido quien le enseñó a María Magdalena los salmos, quien le habría enseñado todos los conocimientos de la ley, de la Torá, a los cuales María Magdalena tuvo acceso. Según un teólogo francés, que es un pilar en mis investigaciones, que se llama Jean-Yves Leloup, este acceso que María Magdalena tuvo al conocimiento para el siglo I la transformaba desde alguna perspectiva en pecadora. ¿Por qué? Porque las mujeres no tenían derecho al estudio. Las mujeres cuando iban a la sinagoga no podían hablar, no podían preguntar. Inclusive si tenían alguna duda con lo que había dicho el rabí, no podían preguntar dentro de la sinagoga, ni siquiera en el camino de la sinagoga a su casa. Si tenían alguna duda, solamente se lo podían preguntar al marido una vez en el hogar. Con lo cual imagínense María Magdalena, una mujer formada, una mujer libre, que abandona a sus padres para seguir a Jesús. ¿Quién fue la madre de María Magdalena? Jacobo de la Vorágine nos va a decir que la madre se llamaba Eucaria, que era una mujer descendiente de un linaje real, es decir, que Ciro, el papá, y Eucaria, o Eucaris, eran de linaje real, eran nobles, y que por ende María Magdalena tenía un estatus personal de alto rango. Por esto también se sabe, como está escrito, que María Magdalena apoyaba económicamente el ministerio de Jesús, porque Jesús además, por otro lado, para cumplir su misión y su propósito de vida, así verdaderamente lo necesitaba. Y ahora vamos a entrar un poquito en tradición oral, porque la tradición oral nos va a contar que Eucaria, la mamá de María Magdalena, se encomendaba a Isis, esta diosa de los 1000 nombres, que era muy popular en Alejandría en el siglo I,
era defensora de la justicia, sanadora, se dice que Isis usaba palabras de poder, y que Eucaria le pide que la bendiga con el nacimiento de una hija. Y esta hija, por supuesto, no fue ni más ni menos que María Magdalena, con lo cual a los 12 años María Magdalena es consagrada a una hermandad secreta, a estudiar temas espirituales, de filosofía, de alquimia, de la preparación y el uso ritual de ungüentos, dentro de esta hermandad sagrada, digamos, custodiada bajo los poderes y las alas de Isis. Entonces allí se dice que María Magdalena fue una iniciada, y ser una iniciada de Isis significa saber que el poder de sanar está dentro de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros somos dioses, que somos parte de esa chispa divina insuflada dentro de nuestra alma. Y no hay ningún misterio raro haber formado parte de esta hermandad, donde se dice que también nacen los primeros círculos de mujer, donde allí las mujeres se reunían sin hombres para hablar de los temas propios femeninos. Algunas versiones de la tradición oral también dice que la Virgen María habría formado parte de esta hermandad, donde se formaban en temas espirituales, temas religiosos, lecturas de salmos, de alquimia y de, como les decía, ¿no?, del tema de los ungüentos. Con lo cual, realmente el hecho de haber formado parte de esta iniciación no tenía absolutamente nada de malo. También lo que se sabe de su familia, que María Magdalena tuvo 2 hermanos, ella fue hermana de Marta y de Lázaro, que vamos a ver que luego de la crucifixión se van al sur de Francia, junto con María Magdalena, estas tierras que la reciben a ella, donde ella despliega su bellísimo ministerio. Entonces, bueno, haciendo un poquitito una recopilación, esta es la tierra de Magdala, donde la vio nacer. María Magdalena, estos fueron sus padres, allí es donde ella vive y donde ella luego habría conocido a Jesús en la sinagoga del siglo I, allí en Magdala, que fue algo tan precioso. Entonces aquí quiero hacer una referencia a algunos investigadores que dicen, como el caso del investigador Taub Malachi, que escribe un texto gnóstico sobre la novia sagrada. María Magdalena también es considerada la novia sagrada, la novia oculta del cristianismo, y él va a hacer alguna referencia a que ellos se conocen en esta sinagoga, en la sinagoga de Magdala, que ese primer encuentro entre ellos dos fue muy cautivador. Y él lo relata de esta manera, dice que cuando ellos se encuentran, él sostiene la mirada firmemente sobre María Magdalena, que se quedan mirándose como que sus almas se reconocen, que a partir de allí ellos empiezan una vida juntos, que Jesús la inicia, que pasan un tiempo en el desierto. De hecho el desierto es muy importante en el pueblo de Israel, y que a partir de ahí ellos se unen sagradamente en todas las dimensiones, la dimensión mística, la dimensión espiritual, y también la unión sagrada como esposos íntimos, y que a partir de ahí empiezan a caminar como un matrimonio místico. Con lo cual hay otros investigadores que aseverarían lo mismo. Y vamos a entrar en un terreno un poco más complejo, más complejo o más atrevido, si se quiere, y que tiene que ver un poco en decir, bueno, ¿fueron algo más María Magdalena y Jesús que maestro y discípula? Entonces vamos a ver qué nos dice la historia, cuáles eran las características de la época. Primeramente déjenme decirles que en el siglo I, un hombre que no estaba casado y no tenía descendencia era algo fuera de lo común y fuera de lo que se esperaba para un hombre judío. Primeramente un rabí, se sabe que para poder entrar a la sinagoga, al templo, a orar o a explicar o a dar sus sermones, tenía que estar casado, como hasta el día de hoy los rabinos se casan. Vamos a encontrar a la investigadora y teóloga Margaret Starbeard, que va a decir que en el siglo I creer que Jesús estaba casado no era una herejía, muy por el contrario, era lo que se esperaba de todo judío, que tuviera descendencia para el pueblo de Israel. Por otro lado, Jesús dijo incansablemente que él había venido a poner en práctica la Torá, no a modificarla y a cambiarla. Si bien Jesús tuvo una mirada propia sobre la ley, sobre la Torá, él verdaderamente se atrevió a tener una mirada diferente y a anunciarla y a comunicarla. Con lo cual en el siglo I, además, un hombre
que no estaba casado era una rareza. Y si además de no estar casado no tenía descendencia, se consideraba un castigo divino. El hombre que no tenía descendencia era considerado medio hombre. No se lo consideraba un hombre completo. Con lo cual, que Jesús no hubiera estado casado hubiera sido algo tremendamente extraño. Y déjenme decirles que los evangelistas retrataron o registraron lo inusual. Que Jesús hubiera estado casado no era inusual. Entonces, en ningún lado está escrito que Jesús no estuvo casado. ¿Qué era lo inusual? Lo inusual fue la virginidad de María, lo inusual fue la resurrección. Hay un montón de eventos que registraron por considerarse inusuales. Con lo cual, algunos investigadores sostienen que las bodas de Caná fueron las bodas entre nuestros dos protagonistas del día de hoy. ¿Y por qué? Hay muchos motivos por los cuales. Primero, porque no se sabe quiénes fueron los novios. Segundo, porque la Virgen María tomó un rol muy protagónico. Cuando va y le anuncia a Jesús que se había acabado el vino. Entonces, sí, y le dice por otro lado a los sirvientes que por favor hagan todo lo que Jesús les diga. Con lo cual, si la Virgen no tenía nada que ver allí, si no era la madre tal vez de quien se estaba desposando, ¿por qué tener este rol tan protagónico? Por otro lado estaba Jesús, la Virgen, los hermanos de Jesús, María Magdalena, los apóstoles, estaban todos, pero nunca se supo quiénes fueron esos novios. Y por otro lado, en estas bodas ocurre algo muy importante, que es el primer milagro público de Jesús, donde Jesús transforma el agua en vino. Y también tiene mucha simbología. ¿Por qué? Primero eran 6 tinajas. El número 6 espiritualmente hace referencia al hombre. Las tinajas eran de piedra y dentro de esas tinajas nos demuestran que allí, en lo privado, en lo secreto, ocurre la transformación del ser humano. En lo oculto es donde llevamos a cabo esa transformación. El agua simbólicamente representa la palabra de Dios. Y el vino representa simbólicamente la sangre de Cristo y el gozo del creyente. Entonces, fíjense cómo en estas bodas de Caná tan importantes es donde ocurre ese primer milagro público de Jesús. Siguiendo un poco con esto de si Jesús y María Magdalena fueran o no fueron, en los textos canónicos hay algo que no me quiero olvidar de mencionar, que es muy importante, y es que a Jesús se mencionan 2 unciones. Nos van a decir una que fue en la casa de Simón el leproso, el otro en la casa de Simón el fariseo. Pero déjenme decirles que tanto en el Evangelio de Juan como en el Evangelio de Lucas, sí, bien digo, de Juan y de Lucas perfectamente, se hace referencia a estas unciones, donde en una de ellas se dice que María Magdalena unge la cabeza de Jesús con un perfume de nardos, un perfume muy costoso, que estaba tapado en un pequeño jarrito, ese famoso jarrito de alabastro, que ahora vamos a hablar un poquito. Con lo cual, estos jarritos, con este perfume, era poco, porque era muy costoso, sobre todo el nardo. Entonces allí nos va a relatar que María Magdalena echa este perfume de nardos 3 días antes de la crucifixión de Jesús sobre su cabeza. ¿Qué estaba haciendo María Magdalena ungiendo a Jesús? Primeramente era una unción de amor, era una unción, un compromiso hasta la muerte. Se dice en la tradición que la sacerdotisa va a ungir a ese rey, que ese rey luego se va a transformar en el ungido, en el Mesías. Recordemos que el pueblo de Israel esperaba un milagro y esperaba que llegara un Mesías para salvarlo. En este caso ellos creían de la opresión de Roma. Y déjenme hacer algún análisis de esto con respecto a la unción con este perfume de nardos carísimo. Solamente Judas levanta un punto ahí y va a decir, maestro, ella te está ungiendo con este perfume carísimo de nardos, que lo podríamos haber vendido en 300 denarios y darle de comer a un montón de pobres. A lo que Jesús le responde, a los pobres los tendrán por siempre, a mí no me tendrán mucho tiempo más. Dejen que ella lleve a cabo esta unción. Fíjense, en el siglo I, que una mujer tocara públicamente a un hombre, piensen que no podían ni hablar saliendo del templo hasta sus casas si tenían alguna inquietud. La mujer tenía un rol solo dentro del hogar. No podía acceder al estudio. Imagínense una mujer
tocando públicamente un hombre. Ya aquí entendemos que a ninguno le llamó la atención que María Magdalena tocara la cabeza de Jesús en público. Esto nos habla de una familiaridad entre ellos. A ninguno de los presentes le sorprendió. No está escrito que alguno se haya horrorizado y escandalizado, con lo cual, fíjense cómo podemos interpretar esto a la luz de las características culturales de la época. Entonces se los dejo ahí picando un poco también. Después va a haber otro hecho muy fuerte, por el cual, cuando pensemos en los ritos funerarios, vamos a entender que si María Magdalena no era la compañera sagrada de Jesús, hay algo que ella no podría haber hecho. Pero quiero decirles además, cuando hablamos de Jesús y de si estuvo o no casado, que a Jesús se le impone el celibato en el año 1074, en el Concilio de Roma. Se lo impone el Papa Gregorio VII y se lo impone por otro motivo. Se lo impone para callar un rumor enorme que había del Papa Gregorio VII con un noviazgo muy fuerte, y eso hasta lo pueden googlear, lo van a encontrar, con una condesa de la Toscana. El rumor de este amor era tan importante que él decidió reforzar y establecer el celibato a Jesús en el año 1074. Por supuesto que había monjes, mucho antes, que habían decidido vivir intramuros y habían hecho su voto de castidad. Por otro lado, después del siglo I vamos a encontrar a San Clemente de Alejandría y vamos a encontrar a San Ignacio de Antioquía, que van a decir que Pablo, San Pablo y todos los hermanos de Jesús estaban casados. ¿Y por qué? Porque van a hacer una referencia a la epístola 1 de los Corintios, en el cual Pablo habla de los derechos de los apóstoles. Y Pablo dice, ¿acaso Bernabé y yo, que era con quien estaba, no tenemos derecho a tener una esposa cristiana con nosotros? Como todos los apóstoles y los hermanos de Jesús. Y déjenme decirle que es bien sabido que Pablo tuvo una compañera de vida, que fue Santa Tecla. Santa Tecla, que daría para otro seminario, fue la mujer que acompañó a San Pablo, fue la mujer que lo acompañó, tuvo un derrotero tremendo. Busquen a Santa Tecla y van a entender por qué ellos vivieron juntos toda su vida y realmente he sabido del gran amor de Tecla y Pablo. De hecho, hay un texto apócrifo que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla, donde refieren todo el largo derrotero que tuvieron ellos dos juntos. Por otro lado, se sabe que Felipe también estuvo casado, que tenía 4 hijas. Felipe era un hombre que creía muchísimo en el matrimonio, de hecho en su evangelio dice, pero el matrimonio es clave. Si no existiera el matrimonio, ¿cómo continuaría la humanidad sin la procreación? Pensemos que estamos en la mentalidad del siglo I, ¿verdad? Hoy las cosas han cambiado muchísimo. Pero bueno, todo esto nos estarían dando algunos indicios de por qué Jesús y María Magdalena podrían haber sido esposos, compañeros de vida, porque era lo esperado para el siglo I.